me olvido. Bienvenidos a la sesión 1, parte 1, cálculo diferencial integral. Vamos a iniciar con lógica. Les recomiendo que anoten lo que ustedes consideren más importante, no solo vean porque la clase está grabada o porque yo les mando las minutas. Escriban aunque sean los ejercicios, porque si ustedes no producen, el cerebro no oxigena, ¿sí? Si solo están cabeceando, que están entendiendo al frente de la pantalla, no oxigena el cerebro. Entonces escriban, por favor, porque luego a la hora de estudiar no lo van a entender. Ok, ¿qué es la lógica, muchachos? Me lleva a pensar algo, si es verdadero o falso. ¿Sí? La lógica en realidad trata, como les digo, de la verdad o la falsedad. Entonces, ¿a qué se refiere cuando uno mide qué es verdad y qué es falso? Bueno, eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Qué es verdadero y qué es falso? Los objetos no tienen valor de verdad. Valor de verdad significa si es verdadero o falso. ¿Ok? O sea, las cosas tanto abstractas como las físicas, las reales, las que yo puedo sentir, eso no tiene grado de verdad. Una silla, o sea, si usted le pregunta a uno, yo le digo a usted, una silla, ¿sí? Una silla como tal, un objeto para sentar, eso no es verdadero, eso no es falso, existe, ¿sí? Un gato. Un gato sentado en una silla, eso tampoco es verdad. O sea, el objeto en sí, ¿de acuerdo? Los sentimientos, la forma en... Ese tipo de cosas abstractas, lo que ustedes en español llaman sustantivos, pues, eso no tiene grado de verdad. Pero lo que podemos decir sobre esos objetos sí lo tienen. Por ejemplo, si yo digo, el gato está sentado en la silla, entonces yo lo que hago es veo el gato, si el gato está sentado es verdadero, si el gato no está sentado es falso. ¿Sí? Yo siento amor por fulana. Bueno, esto es muy subjetivo, pero no sé si me entienden el punto. Cuando yo hablo, menciono, yo ahí ya le estoy brindando un valor de verdad. Pero ahora, no cualquier frase es un valor de verdad, muchachos. Por ejemplo, las preguntas no son verdades ni falsedades. Sí, si yo les pregunto a ustedes qué hora es, alguien no me puede decir, eso es falso. Es rarísimo, no. Una pregunta merece y ni siquiera una respuesta de qué sé yo, ¿es falso que todos los rinocerontes son grises? Eso es una pregunta, pero eso tampoco tiene un grado de verdad o falsedad. La pregunta en sí no lo tiene. ¿De acuerdo? Una orden tampoco. Si yo le digo a usted, haga su cuarto, realice la tarea, lleve sueta porque va a llover, eso no es ni falso ni verdadero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es a lo que yo le puedo decir verdadero o falsa? Proposiciones que sí tienen valor de verdad y ese tipo de proposiciones son expresiones de un pensamiento. Sí, por ejemplo, cuando yo les dije, el gato está sentado en una silla, yo pienso, veo el gato y luego menciono lo que digo, ¿sí? Entonces, las proposiciones que sí tienen valor de verdad son expresiones de pensamiento. Cuando yo hablo sobre un objeto y éstas expresan un pensamiento. Sí, bueno, hay gente que a veces no parece que habla sin pensar, pero no sé si me entienden. El asunto es lo que yo puedo pensar sobre ese objeto, una idea, algo, ¿sí? Y eso es a lo que yo puedo llamar como verdad o falsedad, ¿sí? Vamos a ver un par de aspectos de cómo yo puedo construir oraciones y cómo yo puedo ver si son verdades o falsedades. ¿De acuerdo? Y con esto van a haber oraciones que de repente ustedes van a decir, esto no tiene sentido. Bueno, es que precisamente no buscamos que gramaticalmente o de manera de redacción, no es que no tenga o no tenga sentido, no, lo que estamos buscando es su grado de lógica, si lo que yo estoy diciendo tiene lógica o no. ¿Ok? Eso va a servir mucho, estos son fundamentos de mate. A mí me parece que esto es lo primero que debería verse antes de mate general. Primero que debería, pero bueno, no importa. Ya es el orden que se ve. Existen dos tipos de proposiciones, muchachos. Están las atómicas y las moleculares. Esto parece química. Las atómicas también se llaman simples.
expresan un único sentimiento, perdón, un pensamiento, disculpen. Por ejemplo, yo le digo a usted, Augusto Pinochet fue dictador chileno. Entonces, bueno, esta particularmente es una verdad, ¿sí? Si saben un poquito de historia. El gato tiene 6 colas. Esto es, expresan un único pensamiento, ¿sí? Y esta, bueno, en particular, depende de cómo usted lo vea. Si lo ve con ojos de anime, puede que sea cierto. Si lo ven con ojos de la vida real, es falso. Sí, pero el punto al que voy es frases que no pueden tener sentido, pero que sí tienen un grado de lógica, porque puedo clasificarlas como verdad o falsedad. Las proposiciones moleculares son las compuestas. ¿Por qué se llaman compuestas? Porque son compuestos de proposiciones simples. Y estas tienen una palabra o una expresión que las une. Tomemos como ejemplo las dos expresiones que vimos en la diapositiva pasada. Augusto Pinochet fue dictador chileno, el gato tiene 6 colas. Una palabra que fácilmente me puede unir estas dos ideas es la y. ¿Sí? Aquí lo que yo estoy diciendo es que esto y esto. Pero bueno, yo me imagino que vieron que existen otras, ¿verdad? Por ejemplo, el o. ¿Sí? Esta se llama conjunción porque une y estas son disyunción porque es esta o esta, ¿de acuerdo? Es como un poco más alejado. También existe otra, la cual es la implicación, que ya estaríamos hablando de que una proposición es condición de la otra. En este caso, si Augusto Pinochet fue dictador chileno, entonces el gato tiene 6 colas. ¿Qué quiero decir con esta frase, muchachos? De que no es posible que el gato tenga 6 colas si no sucedió que Augusto Pinochet fuera dictador chileno. ¿Okay? Entonces, con que se cumpla que Pinochet fuera dictador, automáticamente el gato va a tener 6 colas, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Esto se llama hipótesis o condición y la conclusión. ¿Ok? Hay una la cual es un poquito confusa. De repente alguien puede decir, bueno, es atómica, no es atómica, pero la regla es que dice que es molecular, la proposición negativa. Y se dice que es compuesta porque es compuesta por una proposición simple y una negación. Por ejemplo, yo digo, Augusto Pinochet no fue dictador chileno. Entonces, con esto ustedes dicen, bueno, esto es una idea, es una única idea, entonces alguien puede decir, es simple. Sí, pero es que este no es muy genérico. Yo puedo decir, no es cierto que Augusto Pinochet fue dictador chileno. O nunca es verdadero que Augusto Pinochet fue. Entonces, hay muchas formas de decir que no. ¿Sí? No sé si me siguen con esta idea. Todos los demás. ¿Cómo vamos con esto? Entonces, conjunción, disyunción, implicación y negación. Y cada uno tiene sus grados de verdad y falsedad. ¿Verdad? Ya, bueno, no les voy a mostrar las tablas porque yo me imagino que ustedes los vieron. Eh, el i es verdadero si, solo si ambas proposiciones son verdaderas. El o, con que solo una sea verdadera, toda la oración es verdadera. Si las dos son falsas, entonces es falso. La implicación es muy interesante. Si esto es falso, no importa lo que sea la conclusión, la expresión ya es verdadera. ¿Sí? Y si es verdadero, la única forma para que la expresión sea falsa es que ésta sea falsa. ¿Ok? Entonces, con eso nos vamos a basar muchísimo para probar. La implicación básicamente es como lo fuerte, la proposición molecular más fuerte en matemática, porque es la que más se usa. Y la negación es muy simple. Si algo es verdadero, su negación es falsa y viceversa. ¿Alguno tiene alguna duda con esto? No. No, todo bien. Ok, excelente, Jimena. Entonces,
Muchachos, sepan que ahorita se acaban los 40 minutos. Cuando terminen, porque bueno, yo no compré la parte premium. Cuando terminen los 40 minutos, volvemos al mismo enlace. Me regalan unos 5 minutos mientras yo descargo el video. Pueden ir a tomarse un cafecito, tranquilos, rápido, o se traen algo para comer y luego vuelven. Pero yo por Telegram, yo les aviso, muchachos, ya volvemos. ¿Ok? Existen dos tipos de proposiciones. Me parece que esas no entran en el examen, pero igual es importante verlos, porque al menos en mate uno habla de estas cosas. ¿Qué digo con todo esto? Cuando yo digo la expresión para todo X que pertenece a un conjunto S y se cumple esta proposición P, eso significa que no importa el elemento que yo tome para cualquiera, un elemento de mi conjunto S, se va a cumplir la proposición sobre ese X. Y usamos el símbolo, la A invertida, para representar el para todo. ¿Ok? Esto está hablando todos los elementos de este conjunto me cumplen esta proposición. Se usa la A invertida porque en inglés se dice for all. Entonces ahí viene la A y se invierte la A, ¿de acuerdo? Como para darle un sentido. También se puede decir cada X o cualquier X, para decir para cualquier X. Aquí fueron errores, luego lo arreglo. Esos son errores de LaTeX. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo para todo K entero, 2K es par. Eso es cierto. Si usted tiene cualquier constante entera, si usted le multiplica por 2, eso es par, siempre, siempre. Eso no es cierto si fuera un número real. Para todo t real, 2t es par, eso no es cierto. Tome como ejemplo t un medio. 2 por un medio es 1 y 1 no es par, es impar. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un contraejemplo. Cuando usted quiere negar, o sea, la negación, cuando usted quiere negar un para todo, es el existe. ¿De acuerdo? Que lo vamos a ver ahorita. El existe y la negación del existe es el para todo. ¿Ok? Para todo x en los reales, x cuadrado es mayor o igual que x. O su cuadrado siempre es más grande que el mismo. Eso tampoco es cierto. Si el número es más grande que 1 o 1, sí. Pero si el número está entre 0 y 1, eso no es cierto. ¿Ok? Por ejemplo, 0,5, si lo leo al cuadrado, es 0.25. Entonces 0.25 no es más grande que 0.5. Entonces ahí tenemos un contraejemplo, se llama contraejemplo. Cuando usted quiere contradecir algo que me une todo. ¿Okay? Y la proposición existencial viene siendo el contrario del para todo. Porque, bueno, es que uno piensa que el para todo, lo contrario es nada. No, la negación es el existe. Entonces, uno dice que se cumple una proposición cuando existe algún elemento, si en todo este conjunto, al menos uno de esos elementos del conjunto me cumple esta proposición, entonces uno habla de un existe. Y usa la letra E. Esa también es como muy obvia porque se usa esta letra E invertida, porque viene de existe o exist y entonces invierte. El primero en proponerlo me parece que fue peano, ¿sí? Porque en griego va con la E. Y es que antes la letra E, el epsilon, en griego se usaba al revés. Entonces, por eso era que se usaba. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es para decir existe un X que cumple tal proposición. Ejemplos. Si yo digo existe un n en los naturales, tal que n al cuadrado es igual a 3. Cuando yo le digo a ustedes si existe algo, es que usted me diga, sí, Armando, ve, aquí está. Espérense para grabarme. Usted dice, ve, aquí está, Armando, este es el número, este es el elemento que usted está buscando. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el natural que elevado al cuadrado es igual a 3? Bueno, alguien va a decir, no hay. Porque el único elemento que me cumple esto es raíz de 3 o menos raíz de 3 y ninguno de los dos es natural. Entonces no me sirve. Pero con un real sí funciona. Es raíz de 3. Raíz de 3 al cuadrado es 3. Entonces sí existe. Y de hecho existen dos. Raíz de 3 y menos raíz de 3. Puedo combinar las dos.
existe un X que pertenece a los reales, tal que para todo Y en R se cumple que X más Y es un X. ¿Ok? Los siguientes dos ejemplos me quiero tomar mi tiempito para explicárselo más detalladamente qué significa existe para todo y para todo existe no significan igual. Entonces, como ya se me va a acabar el tiempo, vamos a dar unos 5 minutos y volvemos para explicarles estos ejercicios. ¿Alguno tiene alguna duda antes de cortar? ¿No? Ok, entonces muchachos, volvemos con este mismo enlace. Me dan unos minutitos, menos de 5, y volvemos. Yo en el Telegram les pongo. Ok, chao, chao.